Perfecto. Entonces nos habíamos quedado viendo optimización de consultas, habíamos visto que llevábamos del SQL al álgebra relacional, luego a la forma canónica para finalmente elegir procedimientos candidatos de bajo nivel. Pero para que el gestor pueda elegir los mejores candidatos, el DBA debe crear y borrar índices para que el DBMS pueda encontrar un buen plan de consulta. Crear índices, recuerden que los planes de consulta son estos, ¿no? Eh, Crear índices clúster en general sobre las claves principales de cada tabla. Recuerden que el índice clúster es físico, por lo tanto solo hay uno por tabla. Mejor elegir claves principales autonuméricas para que el índice clúster sea más efectivo. Crear índices no cluster sobre las claves ajenas y sobre atributos usados con frecuencias en el juego. El DBA puede apoyarse en las estadísticas que genera el gestor, en las sugerencias que hace de índices, viendo el costo-beneficio de cada índice. Entonces, justamente hoy día vamos a ver un demo en SQL Server. Pero no olviden que SQL Server es nuestro medio, no es nuestro fin. La idea es que ustedes puedan usar cualquier gestor de bases de datos sin problema. Entonces, suponiendo que tenemos estas tablas, esta base de datos de pedidos de productos que hacen los clientes de una empresa. Entonces, customer o cliente tiene el código del cliente, el nombre, dirección, etc. Pedido, encabezado de pedido, digamos, que tiene un identificador del encabezado, eh, código de cliente y fecha del pedido. Detalle del pedido, que tendría el código del orden, del detalle, el producto que se pide, etcétera, cantidad, qué sé yo. El producto y la categoría del producto que hace referencia a una tabla producto-categoría. Entonces, aquí está un diagrama. Aquí tenemos el cliente, el, el encabezado de pedido que tiene el cliente, el detalle de pedido que tiene una referencia al encabezado, el código del producto, cantidad, precio unitario. Y la categoría de producto que tiene el código y un nombre. Entonces él hace referencia, en realidad producto hace referencia al nombre de la categoría de producto. Entonces, en base a esta tabla, a esta base de datos, están los ejemplos. Vamos a ver qué índices existen en nuestra base de datos. Para eso nosotros podemos utilizar el catálogo de la base de datos. Entonces podemos hacer nosotros en realidad podemos sacar estadísticas, tenemos el catálogo de la base de datos, que es la base de datos de la base de datos. Entonces, por ejemplo, si yo hago un select asterisco from systables, me va a devolver todas las tablas que tengo, ¿no? Entonces, alumno, materia, nota, A, B, que son las tablas de esta mi base de datos. Hay otra tabla que tiene los índices. Entonces tengo los índices cluster, aquí me indica qué tipo de índice, si es cluster, no cluster, si es heap y demás. Y yo puedo hacer un join con la tabla para saber de qué tabla es este índice, como vemos acá, ¿no? Entonces aquí estoy usando systable y sysindexes, ¿no? Entonces, por ejemplo, systables, sys punto indexes tables de indexes y puedo hacer un join de estas dos tablas where punto id object object id igual a i punto object is.
Entonces, si yo hago esto, vamos a sacar el nombre de la tabla y el nombre del índice. P.name as tabla y .name as índice. Entonces, si ejecutamos esta consulta, estamos consultando al catálogo de la base de datos. Entonces nos dice alumno tiene un índice PK alumno, materia tiene un índice PK materia, nota tiene un índice PK nota y A y B no tienen índices porque eran hits. Entonces podemos hacer ese tipo de consulta para ver qué índices hay. En este caso, al hacer esta consulta, nos dice que el cliente tiene, que todas las tablas solamente tienen índices PK, ¿no? De primary key, que son los índices cluster. Si vemos el cluster index de customer, de cliente, nosotros podemos hacer un SP help index, ¿no? O sea, podemos hacer SP, Store Procedure, es eso, Help Index. Y vamos a ver el índice de, vamos a ver los índices de, no sé por qué no me está reconociendo este procedimiento almacenado. Ah, sí me está reconociendo. Y aquí está, nota tiene un índice un índice cluster de primary key que tiene estos atributos, ¿no? Si vemos materia, entonces en este caso yo solamente tengo los índices de primary key, ¿no? Entonces me da este tipo de ayudas para saber qué índices tengo yo cuando no conozco la base de datos o no me acuerdo qué índices tengo, ¿no? Si ejecutamos consultas usando la clave principal de Customer, como Customer tiene un índice sobre sí, con toda confianza, cualquier pregunta. ¿De qué? ¿De esto? Ah, ya, para ver qué índices tengo, puedo hacer select asterisco from these indexes o si quiero puedo relacionar, les voy a pasar esto por el chat, pero de todos modos tienen en la presentación. Ah, creo que no he puesto el select, perdón. Entonces, con esto yo puedo ver una ayuda de los índices, ¿no? Y de todas las cosas en realidad, las tablas que poco a poco ustedes van a ir viendo, usando el catálogo de la base de datos, ¿ya? Ahora, si ejecutamos esta consulta que está utilizando la clave principal, ¿no? Aquí estoy haciendo C customer id igual 46. Y yo tengo un índice sobre la primary key de customer, que es customer id. Entonces, como vemos, el gestor genera un plan de ejecución que utiliza el procedimiento de bajo nivel index-seek sobre este archivo índice, pk customer, ¿no? Entonces, estamos viendo que usa el índice. Si vemos una consulta que requiere join entre customer y pedido, entonces aquí tenemos select, order id, fecha, número de cliente, nombre del cliente, de eh, pedido y customer, haciendo un join sobre el atributo customer id de cliente y customer id de pedido. Entonces, donde la clave customer id es 46, vemos que utiliza un index seek utilizando el índice pk customer. Pero para la clave ajena, para la tabla order header, no tiene no tiene un índice, entonces tiene que hacer un index scan sobre el primary key de order header. Entonces tiene que hacer una búsqueda de todo, ¿no? Entonces esta parte no es eficiente porque no hay un índice sobre la clave ajena. Si hubiera un índice sobre la clave ajena, sería mejor. Vemos que el costo estimado es 9.52. Para ver los costos, ustedes pueden, por ejemplo, acá si yo marco esto y hago
y hago esto, ustedes aquí en el plan de ejecución pueden, cuando se posicionan hasta aquí, les aparece esta ventanita contextual, ¿no? Y aquí les dice el costo estimado de, me muevo y se pierde, ¿no? Es 0,08. Entonces ustedes pueden moverse en cada punto y tratar de entender si quieren, ¿no? Cada una de las operaciones. Pero en este caso les estoy mostrando el final, ¿no? En estas capturas. Entonces aquí el costo final es 9,52. Vemos qué claves ajenas tenemos en la base de datos. Para ver las claves ajenas, si es que, bueno, nosotros no necesitaríamos hacer esta consulta porque ya sabemos cuáles son las claves ajenas, pero si no nos acordáramos, podemos hacer from sys foreign keys, que es también una tabla del catálogo de la base de datos. Y aquí, entonces aquí me da todas las foreign keys que tengo. Y fíjense que aquí tengo una clave ajena en pedido, que es Customer ID y que hace referencia a Customer. Entonces, yo voy a crear un índice sobre esta clave ajena para que veamos cómo se comportan los índices. Entonces, creamos un non-cluster index. Si no pusiéramos non-cluster, por defecto sería non-cluster, pero para que se note explícitamente que es un non-cluster, creamos el índice sobre la tabla pedido y la clave ajena Customer ID. Y, ¿no? Order header, Customer ID. Y le ponemos un nombre descriptivo acá, ¿no? Entonces, si ejecutamos la consulta que requiere el join entre Customer y entre cliente y pedido, que es lo que hicimos antes, vemos que el costo mejora considerablemente. De 9,52 que teníamos antes, porque estamos aplicando la misma consulta que hemos hecho acá, la estamos aplicando acá, pero después de crear este índice, vemos que el costo ahora es 0,02. Ha mejorado considerablemente. Vemos que, como siempre, como la anterior vez, usa el index SIC, que es el procedimiento de bajo nivel, sobre el índice PK Customer. Pero además ahora usa el index SIG sobre el índice order header, ¿ya? Solo que acá, una vez que encuentra, tiene que ir a hacer un lookup, o sea, tiene que ir a buscar a la tabla para obtener la fecha y el número de pedido. ¿Se acuerdan? Si se acuerdan, y yo les había dicho que cuando nosotros creamos índices, nosotros podemos incluir campos acá para no tener que ir a buscar a la tabla. Ese ir a buscar a la tabla es el lookup que tenemos acá. Entonces, como el índice no incluye esos atributos, una vez que encuentra los datos tiene que ir a buscar, por eso hace este key lookup. Entonces, fíjense, en conclusión podemos ver que es recomendable crear non-cluster index sobre todas las claves ajenas y aquí estamos creando non-cluster index sobre todas las claves ajenas de mi base de datos, que son id de la categoría del producto en producto, order id en detalle de orden y product id en order en el detalle del orden, ¿no? Entonces esas son, creo índices sobre todas las claves ajenas, esa es la recomendación. Si ejecutamos la consulta que involucra order date, la fecha del pedido, el costo es alto porque se usa un index scan. Si vemos acá, está utilizando un index scan porque necesita ver la fecha del pedido y no tiene un índice sobre la fecha. Si nosotros ejecutamos esta consulta que tiene cantidad, fíjense un detalle. Aquí me sugiere, ¿no? Esto es lo que les había dicho el gestor, me sugiere, hay un missing index, me dice, este índice te podría servir, en otras palabras, y tiene un impacto de 99%. Entonces, incluso me da el código, yo puedo hacer clic derecho sobre esto, copy y ejecutar el índice que me sugiere el gestor. En este caso, el gestor me está sugiriendo que crea un índice por fecha del pedido para que no tenga que hacer este index scan.
Ahora, si ejecutamos esta otra consulta, donde vemos que la cantidad sea mayor a 200, el gestor me dice, hay un índice que te sugiero, que es justamente un índice sobre cantidad. Entonces, si yo creo esos índices, mm, ahorita vamos a ver aquí. Si yo creo estos índices, en este caso, tengo esta misma consulta, entonces tengo el plan sin los índices, el costo es 9.52. Ahora, el plan con los índices sugeridos, fíjense cómo cambia de 9.52 a 0,06, ¿no? Entonces, el índice tiene un impacto impresionante, ¿no? Acá fíjense que utiliza un index scan, en cambio acá puede usar un index seek gracias a que tiene este, este índice. Recuerden que el index seek recuerden que si nosotros vemos en el árbol, el index seek, creo que tenía una imagen acá, ¿no? Bueno, pero el index seek se movía, es el verde, ¿no? Se mueve así, entonces se encuentra más rápido. En cambio, el index scan hace un recorrido de todos los datos, prácticamente secuencial. Entonces, obviamente, nos conviene que trate de usar el index seek, ¿no? Entonces, vemos el impacto de los índices. En este otro caso, cuando tenemos esta consulta y ya hemos creado el índice sobre cantidad, el índice que nos había sugerido, vemos que de 76 ha bajado ay, no he capturado, pero seguramente ha bajado. Hace un index scan sobre el índice no cluster creado porque tiene menos datos. O sea, ya en lugar de utilizar, bueno, como aquí la condición es relativa, es mayor a 200, tiene que hacer igual un index scan, ¿no es cierto? Pero en este caso ya no hace el index scan sobre PK Order Detail, sino sobre NCIX Order Header, ¿no? Sobre el índice de la clave ajena que nos ha sugerido, ¿ya? Y en realidad sobre el atributo quantity debe ser este, solo que aquí no se ve, aparece con puntos suspensivos. ¿Ya? Entonces, veamos la consulta con cluster index sobre la clave ajena, con cluster, me debí equivocar, aquí es non-cluster. Non-cluster. Entonces, la consulta con el non-cluster index sobre la clave ajena es 0,02, ¿no? Ahora, fíjense, si nosotros ejecutamos la consulta modificando el índice de modo que se incluya las columnas order year y order date, que son, voy a, ya. Fíjense que mi consulta incluye estos atributos, order date y customer number. Entonces, cuando encuentra los datos, en el plan de ejecución tiene que ir a hacer un key lookup, es otro procedimiento de bajo nivel, para ir a encontrar los datos, estos datos de la tabla a través del puntero. Pero si nosotros ejecutamos en nuestro índice, incluimos el order year y el order date, ¿no? Que son estos datos adicionales que estoy queriendo obtener, vemos que el costo mejora impresionantemente, ¿no? O sea, 10 veces, 0,02 a 0,006. Entonces aquí estoy borrando el índice que tenía
y estoy creando, podía haber, en lugar de hacer un draw, podía haber hecho un alter también. Entonces creo el índice, el mismo índice, que es exactamente igual, pero voy a añadir el order id y el order date. Voy a incluir esos atributos e incluyendo esos atributos tengo mejores resultados. Obviamente no voy a tener los dos índices, por eso borro el otro, ¿no? Porque habíamos dicho que no conviene tener índices parecidos. Entonces, como verán, el tema de los índices es muy importante porque puede afectar significativamente las consultas. Me salté esta diapositiva. SQL Server almacena en el catálogo de la base de datos también información sobre los índices que sugiere. Entonces, acuérdense que me había sugerido dos índices, el índice sobre date y el índice sobre quantity, ¿no? Entonces, aquí yo puedo hacer una consulta. Tenemos estas tablas que son parte del catálogo. Obviamente, esto es muy particular de SQL Server. Ustedes, de acuerdo al gestor que están utilizando, tienen que ver qué les provee, ¿no es cierto? Lo clásico que provee cualquier gestor son systables, syscolumns, ese tipo de tablas, ¿no? Pero esto ya depende un poco del gestor. Entonces aquí los missing indexes, que son los índices que me sugiere, en este caso me ha sugerido uno sobre order detail, otro sobre order header, aquí sobre la fecha de pedido, ¿no? Entonces, vemos que si añadiéramos el índice sugerido, me dice el costo promedio se reduciría. Entonces, este costo promedio se reduciría y el porcentaje promedio de beneficio para el usuario aumentaría, ¿no? De 65 a 99, de 76 a 9. Entonces me muestra cómo era antes. No miento, porque esto es sobre order detail, este es sobre order header, ¿no? Pero bueno, aquí me salen estos datos, ¿no? Costo promedio total y promedio de impacto. Entonces, para este índice es 65, para este otro es 99. Sí, no, me dice, o sea, me está diciendo el impacto, no es el antes y el después. Son los índices que me sugiere. Entonces yo le estoy diciendo, quiero que me des detalles de los índices que me has sugerido cuando yo he hecho consultas. Entonces, por eso esa información la tiene en estas tablas, en SysDMDB, Missing Index Group Stats, Missing Index Groups, Missing Index Details, Sys Partitions. Ya bueno, este detalle ya no vamos a entrar porque si no, no vamos a terminar nunca, pero bueno, aquí está la información de los missing index, ¿no? Aquí, especialmente aquí. Detalles de los índices sugeridos. Entonces, esta es una tabla grande que aquí en la captura no sale, pero lo importante se los he puesto acá, que nos muestra el costo promedio total de ese índice. Entonces, si añadimos el índice sugerido, el costo se reduciría en este porcentaje. El porcentaje promedio de beneficio para el usuario sería aumentaría en 65, ¿no? Esa es la. Entonces, esto es solamente para mostrarles que los gestores ofrecen este tipo de ayudas para que el DBA pueda tomar decisiones respecto a los índices, respecto a si el índice sugerido del gestor le conviene o no le conviene, ¿no? Esa es la idea. No sé si ha quedado claro. Ya, también tenemos índices. ¿Perdón? ¿Alguien me preguntó algo? Sí. Claro, el tema es que cualquier índice
significa un costo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, si tú creas estos tres índices para esta tabla, cada vez que tú añadas un dato a esta tabla, estos índices se tienen que actualizar, se tienen que reordenar y eso significa un costo. Entonces, los índices tienen un costo de actualización y tienen un beneficio por las consultas. A la hora de consultar, perfecto. Si mientras más índices tengo, mejores procedimientos de bajo nivel se van a poder aplicar. Pero si yo creo un índice que lo voy a utilizar solo en una consulta y tengo muchas actualizaciones, entonces ese índice tiene un alto costo, no me conviene y lo tendría que borrar. No sé si con eso me dejo entender. O sea, no es cuestión de crear índices por doquier. Tengo que ser cuidadosa, como DBA, tengo que ser cuidadosa a la hora de elegir los índices porque me pueden perjudicar también, ¿no? Por el costo de actualización. No sé si me dejo entender. La, sí, de acuerdo al momento, yo podría crear borrar, pero en general la recomendación es tener siempre un índice sobre la clave principal y un índice cluster sobre las claves principales y índices non cluster sobre las claves ajenas. Y el resto de los índices ya analizar con más cuidado, viendo las estadísticas y demás. Más adelante les voy a mostrar, ahorita no quiero buscar, em, que se pueden ver las estadísticas y ver el costo-beneficio de un índice. Entonces, en base a todas las consultas que se hacen a la base de datos, ya yo puedo ver el histórico de las consultas que se han hecho y el gestor todo el tiempo está guardando información estadística en estas sus tablas. Entonces es información muy útil para justamente tomar este tipo de decisiones, de qué índices me conviene crear, qué índices me conviene borrar. Entonces les voy a mostrar la siguiente clase, la diapositiva, ahorita no me acuerdo dónde está. Em, yo puedo ver la cantidad de veces que un índice se ha usado para actualizarlo y la cantidad de veces que un índice se ha usado para leerlo. Y entonces, en función de esto, yo defino. Entonces, por ejemplo, si tengo un índice, esta información está guardada en la base de datos, en las estadísticas. Si yo tengo un índice y de X no sé qué, ¿no? Y yo he visto que este índice estadísticamente se ha usado 30 veces para lecturas, pero se ha usado 2000 veces para actualizaciones. Entonces, este índice es demasiado caro. Lo borro, no me conviene, porque estoy haciendo muy pocas lecturas comparada con las actualizaciones, ¿no? Entonces, un índice que no me está ayudando. Pero si tuviera otro índice y de X, y, digamos, que ha sido usado en 50.000 consultas y ha sido actualizado 30 veces o 40 veces, digamos, entonces este índice sí vale la pena. Tiene un alto beneficio porque lo utilizo mucho en las consultas en proporción con las actualizaciones. Entonces, ese tipo de información está en las estadísticas que generan los gestores y como DBA me pueden ayudar a decidir si mantengo o borro un índice, ¿no? Si no es tan trivial esta decisión, ¿no? Podría ser que no sea tan trivial. Yo tengo una base de datos gigante, manejo como DBA, puedo manejar varias bases de datos, entonces no siempre tengo una idea clara del tipo de negocio. Es decir, no tengo una idea clara tan trivial como les he dicho, si estoy en época de cambio de plan de estudios, borro el índice, o sea, eso sería medio trivial, ¿no? Pero puede ser que yo no tenga una idea clara de, de si se está actualizando o no tal tabla.
porque puede ser mi base de datos muy grande. Entonces, para eso hay estas estadísticas y yo puedo hacer este tipo de consultas para tomar decisiones de mantener o borrar índices. No sé si con eso te he respondido. Sí, gracias. Ya. Entonces, esto ya hemos visto. También podemos aplicar índices sobre datos XML. Ustedes saben que los gestores de bases de datos modernos, todos los gestores de bases de datos, ahora incluyen tipo de datos XML, porque justamente esto permite hacer intercambio de datos, ¿no? Entonces, la verdad es que no conviene hacer consultas sobre datos de un archivo XML porque la consulta va a tardar demasiado. Entonces, si puedo evitar, mejor. Pero si fuera el caso que tuviera un archivo XML, por ejemplo, acá yo tengo una consulta, select top 10 from DBO customer as XML. Eh, entonces, esta es mi consulta y aquí me da información justamente del archivo XML. Si tenemos una consulta sobre datos del XML, o sea, aquí me estoy metiendo, fíjense, en datos del archivo XML. Aquí el número de cliente es tanto, ¿no? Pero esto no es un atributo de mi tabla, sino es un dato que está en el archivo XML. Entonces, por supuesto, hay que tratar de evitar estas consultas porque van a ser mucho más costosas, pero si se diera el caso, o sea, fíjense aquí, podemos ver que el costo es muy alto. Tenemos estas, ay, ¿qué ha pasado? Em, Nosotros podemos activar las estadísticas o desactivarlas, ¿no? Para ver. Entonces, fíjense aquí, voy a yo he activado mis estadísticas, por eso aquí en mis mensajes tengo el tiempo como he activado el tiempo, me dice cuánto tiempo ha tardado. En este caso, como no tengo muchos datos, el tiempo es cero, ¿no? Pero además tengo información sobre entrada-salida, ¿no? Cuántos scans he hecho, cuántas lecturas lógicas, físicas, o sea, me da eh, información que yo ya, si quiero, puedo ver en la documentación del gestor para ver a qué exactamente se refiere y tomar decisiones, ¿no? Entonces, para hacer eso, yo hago aquí, voy a apagar, por ejemplo, las estadísticas. No quiero que me muestre estadísticas de tiempo ni de entrada-salida. Ejecuto esto y si vuelvo a ejecutar esta consulta, es una consulta cualquiera, ¿no? Pero sobre el catálogo en este caso. Entonces, fíjense que en mensajes ya no me da mayor información, ¿sí? Me dice tantas filas afectadas y qué sé yo, ¿no? Pero si yo habilito esto, entonces me va a dar más información. Entonces yo, como DBA, puedo activar todo esto para que me dé estadísticas sobre mis consultas. Ahora ya activé, ahora voy a hacer nuevamente, voy a ejecutar nuevamente esta mi consulta. Ejecuto y aquí me da toda la información de tiempo y de entrada-salida. Entonces, esto les paso por el WhatsApp, por el chat si quieren, pero de todos modos están en la presentación. ¿Ya? Entonces, haciendo un análisis de esta consulta, vemos que se tienen estas lecturas y el tiempo de CPU es muy alto, ¿no? Si nosotros creamos un índice, fíjense aquí el costo estimado es altísimo, 860.122, sin índice. Fíjense que el plan de ejecución es tremendamente grande, es más, aquí no ha entrado, ¿no? Solamente he capturado una partecita. Si yo creo un índice, bueno, aquí
Todavía no he creado un índice, pero fíjense que viendo lo que estima con lo real, porque el gestor en realidad estima el número de filas, no usa el número real, pero ya cuando ejecuto el plan, compara cuánto fue lo que estimó, cuánto fue lo real. Entonces vemos que aquí su estimación es totalmente diferente a lo real y no puede hacer esa estimación porque le faltó el índice. ¿Ya? Entonces, si creamos un índice de XML sobre la clave principal, vemos que el índice, la cantidad de filas que estimó es igual a la cantidad de filas real. Entonces puede hacer esta estimación precisa gracias al índice y entonces el costo baja considerablemente, ¿no? Fíjense que de 418,000, ay no, perdón, no es este, de 860,000, que era el costo, bajó a 42, ¿no? Entonces, baja considerablemente gracias a este índice sobre el archivo XML. Entonces, si eventualmente tuvieran que trabajar sobre un archivo XML y procesar, meterse a consultar en el archivo XML, entonces les convendría crear un índice, por ejemplo, sobre la clave principal. Em, Con el índice, el plan de consulta mejora, pero aún se puede mejorar. Por ejemplo, si creo un índice sobre Customer Detail de Customer, que es un XML, entonces antes de crear el índice, tengo que hacer el index scan, que es recorrer todo, ¿no? Pero luego de que creo el índice, mejora, solo hace 15 lecturas frente a, no he capturado las otras lecturas, ¿ya? Pero el costo es 0,033, ¿no? Entonces, si trabajan con archivos XML y tienen consultas que involucran datos del archivo XML, también tendrían que pensar en índices sobre archivos XML, ¿ya? Pero bueno, eso no vamos a quedarnos más en eso porque si no vamos a tardar mucho. Y, uy, ya es tarde, ya, ni modo. Entonces, el último paso de la optimización de consultas es generar planes de consulta y elegir el de menor costo. Entonces, en realidad, el DBA, el DBMS, genera varios de estos planes de consulta. Genera varios de estos. Pero el que me muestra es el que tiene menor costo. ¿Ya? El que ha elegido. Solo me muestra el que ha elegido. Entonces, va a generar varios planes de consulta en función a los procedimientos de bajo nivel. Estos que están en los rectángulos son los procedimientos de bajo nivel. Entonces, el plan de consulta ya es la estrategia para responder a la consulta, que sería voy a usar para esta operación el procedimiento de bajo nivel P2, para esta el P1, para el join voy a usar J2, para esto P4, para esta S1, qué sé yo. Entonces pueden haber varios planes de consulta. Entonces construye los planes combinando los procedimientos candidatos de bajo nivel. Y al momento de asignarles el costo, va a considerar el acceso al disco, entrada-salida, el almacenamiento, se va a considerar todos estos datos que hemos visto en las estadísticas, ¿no? Va a considerar, sí, no sé quién me está preguntando, toda esta información le va a servir para tomar su decisión sobre cuál elegir. Alguien levantó la mano. Sí, ajá. Hay índices de columna, ¿no es cierto? Que ya les había mostrado. Índices físicos, no físicos, que serían los cluster, non-cluster, el heap, columna y sobre XML. Esos en general, pero hay que ver el rato de usar el gestor, hay que ver en la documentación del gestor qué índices ofrece. Ahorita lo importante con lo que ustedes se tienen que quedar es el concepto de índice y cómo afecta el tener un índice o no tenerlo
a la hora de usar el gestor de la base de datos. No sé si con eso te respondo. De todos modos, como te digo, eso es particular del gestor. Yo acá les he puesto como nuestra referencia SQL Server, no como fin, sino como medio, como les había dicho. Les había dicho, aquí están todos los índices que se tienen no me acuerdo dónde los puse, más abajo, ¿dónde está? Les puse en cuadraditos de colores. Estos son los índices cluster, no cluster. Ay, ¿qué pasó con el mouse? Los índices cluster, no cluster, índices XML, índices de columna, índices. Habíamos dicho que los índices de columna se utilizan más para Data Warehouse, inteligencia de negocio, que cuando vean estas materias ustedes pueden consultar a su docente, ¿no? No vamos a entrar en el detalle de este tipo de índices. Estos son los que nos interesan como em, en una base de datos operacional, como es con la que estamos trabajando ahora. Los heaps, que son en realidad montones, o sea, no los índices que creamos sobre heaps utilizan el row heap, ¿no? Yo puedo crear índices sobre heap, pero mis datos no están ordenados físicamente. En cambio aquí, los datos sí están ordenados físicamente y cuando tengo el índice cluster, ¿no? Eso sería en SQL Server, ¿no? Esos son los tipos de índices que hay, pero como les digo, eso tienen que ver en la documentación del gestor. De hecho, a nosotros nos interesa el concepto de índice, por eso es que aquí yo les he dado un concepto general, hablando, no he hablado de índice físico ni nada, sino la idea del índice, que en realidad son punteros a las direcciones de mi tabla y yo puedo tener índices por diferentes atributos y estos índices también pueden incluir campos, ¿no? Esa es la idea de los índices. Ahora, por supuesto, van a haber índices que tengan duplicados. Si yo creo un índice con datos que se duplican, que se repiten, entonces esa implementación de los índices se puede hacer a través de tablas hash, ¿no? Que hay un colapso, ¿no? La clave colapsada, entonces hay punteros a los diferentes. Bueno, eh, todo lo que ustedes han visto en elementos de programación y estructuras de datos está utilizado en los gestores de bases de datos. Y lo siento mucho, chicos, pero tengo que ir y tengo clases. Entonces vamos a quedar acá. Mañana continuamos, ¿ya? Que les vaya bien. Voy a dejar de grabar. ¿Dónde está?